En esta mañana, entonces vamos a buscar en la palabra, ¿verdad? Que vamos a compartir en esta hora. Y vamos a buscar en el libro del profeta Isaías. Nuevamente Isaías, capítulo 37, los versos 30 al 35. Estaré leyendo de la Nueva Versión Internacional. Isaías, capítulo 37, versos 30 al 35. Dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta será la señal para ti, Ezequías. Este año comerán lo que crezca por sí solo, y el segundo año lo que de allí brote, pero el tercer año sembrarán y cosecharán, plantarán viñas y comerán su fruto. Una vez más los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíces abajo y arriba darán fruto, porque de Jerusalén saldrá un remanente, del monte de Sión un grupo de sobrevivientes. Esto lo hará mi celo, celo del Señor Todopoderoso. Yo, el Señor, declaro esto acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni lanzará contra ella una sola flecha. No se enfrentará a ella con escudos, ni construirá contra ella una rampa de asalto. Volverá por el mismo camino que vino. En esta ciudad no entrará. Yo, el Señor, lo afirmo. Por causa y por consideración a David mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. Oremos. Gracias, Señor, por esta escritura que tú tienes a bien en esta mañana darnos, Señor. Hoy, Señor, comunícanos, Señor, tus propósitos. Hoy comunícanos, Señor, tus deseos. Y hoy edifícanos, Señor, como iglesia, como casa, que seamos fortalecidos por esta palabra y que esta palabra, Señor, nos afirme y nos anime de cara a un nuevo año, Señor. Yo declaro que en esta mañana, a través de tu Espíritu Santo, tú suples toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título en esta mañana de esta palabra es Gracias al Dios que nos da la victoria. Gracias al Dios que nos da la victoria. Cuando escogemos una porción, amén, del Antiguo Testamento, debemos recordar lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 15, 14, que las cosas que se escribieron antes fueron escritas para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que desde esa perspectiva, amén, estamos en esta mañana viendo esta palabra cuyo trasfondo son los capítulos 36 y 37 del libro de Isaías. Y te doy el trasfondo para que después en tu casa tú puedas entonces observar todos los detalles, amén, de este relato. El escenario en esta mañana, en esta palabra, es el siguiente. Jerusalén está rodeada de un ejército. El ejército de Asiria, cuyo rey era Sennacherib, está rodeando la ciudad. Era lo que se llama un asedio. Y en términos militares, un asedio es un bloqueo militar cuyo propósito tiene, pues sí, conquistar, ¿verdad?, a la ciudad, conquistar a un pueblo a través de la fuerza o a través del desgaste. Así que muchas veces cuando vienen los ejércitos y rodean, amén, esta ciudad, ellos no tienen tanta prisa
de conquistarlo, sino que ellos pueden estar rodeando esa ciudad durante unos días, durante unas semanas, durante unos meses o el tiempo que sea necesario para debilitarlos, amén, sin necesidad de conquistarlos a la fuerza, sino que ellos mismos se puedan rendir. Y esta era la situación del pueblo de Judá. De más está decir que era un tiempo de extremo peligro para la nación. Imagínense, el enemigo lo está rodeando, usted no sabe lo que ellos van a hacer, en cualquier momento pueden atacar, no sucede nada por días, pero tienes al enemigo rodeándote, tienes al enemigo asediándote. Entonces, para colmo, cada día el general de este ejército, que se llamaba Rabsaces, llevaba a cabo su plan de intimidación y miedo para debilitarlos a través de las palabras que pronunciaba, amén, contra este pueblo. Todos los días él venía a hacer, amén, publicidad y hacer un discurso para aterrorizarlos. Eso es lo que se llama propaganda militar, para debilitarlos tanto emocionalmente como moral, como psicológicamente. Y al fin y al cabo llevarlos a que ellos se rindieran y se entregaran. Así que imagínense cómo estaba el pueblo de Dios ante esta situación. Y esto me trae a la memoria unas palabras del salmista que pronunció en un momento que precisamente también se sentía amenazado. Y él expresaba en el Salmo 51 lo siguiente, cuando él oraba y decía: Señor, escucha mi oración, no pases por alto mi súplica. Óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban, me aterran las amenazas del enemigo y la opresión de los impíos, pues me causan sufrimiento y en su enojo me insultan. Se estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal. Temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de terror. Cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo. Me iría muy lejos de aquí, me quedaría a vivir en el desierto, presuroso volaría a mi refugio para librarme del viento borrascoso y de la tempestad. Esa sensación que sentía el salmista, esas emociones de temor, eran las mismas emociones que este pueblo estaba experimentando ante la amenaza del enemigo. Y es importante decir en esta mañana que a veces las batallas que más nos debilitan y con las cuales el enemigo tiene más éxito no son batallas tanto de índole física, sino son más bien aquellas batallas mentales que nos van desgastando por dentro. A veces hay cosas que las podemos enfrentar de frente, cosas que yo digo de naturaleza física, y quizás no tenemos tanto problema con eso. Pero cuando tenemos batallas mentales que vienen a afectar nuestra moral, que vienen a afectar, amén, nuestras emociones, nos van desgastando poco a poco. Esa era la estrategia del enemigo. La estrategia del enemigo era irlos reduciendo, era irlos desgastando emocionalmente, no importando los días que se pudiera tomar o las semanas que pudiera tomar. Cada día iban, amén, con sus palabras abonando para desmoralizar a este pueblo y para robarle su fe. Iban saboteando su fe, iban saboteando su confianza en Dios, amén, con la esperanza que tenía este ejército que en algún momento dijeran: nos rendimos y nos entregamos. Y a veces las batallas que a veces tenemos muy ocultas y muy en silencio son batallas mentales que nos van desgastando emocionalmente, que nos van desgastando psicológicamente, que nos van desgastando por dentro. Son esas batallas que poco a poco, y quizás a través de este año tú has pasado alguna de estas batallas, nos van saboteando nuestros recursos. ¿Para qué? Para finalmente el enemigo llevarnos a rendirnos y decir: no puedo más, no puedo seguir hacia adelante. Me rindo, abandono el barco, abandono la tarea, abandono la encomienda, abandono el ministerio, abandono la familia, abandono el matrimonio.
Y lamentablemente otros en caso extremo dicen, abandono el mundo. Cuando toman decisiones, inclusive de optar por quitarse la vida. ¿Por qué? Porque el asedio del enemigo ha sido constante. Ha sido un asedio sistemático. Amén. Has estado recibiendo, amén, palabras y pensamientos que poco a poco te han ido debilitando y no te has dado cuenta. Aleluya. Y entonces muchas veces viene la tentación de rendirnos. Cuando estamos en situaciones donde sentimos el asedio del enemigo, donde sentimos el asedio de las circunstancias amenazantes, por lo general solo vemos una cara de la moneda. Es decir, parece que el día se oscurece y que el sol no saldrá jamás. Parece que las tinieblas nos arropan y que nunca más habrá luz. Y Dios parece que desapareció del panorama. Es ahí donde vienen las voces que nos dicen, ¿dónde está tu Dios? Es ahí donde vienen las voces donde nos dicen, Dios te desamparó. Es ahí como cuando nos sentimos como Jesús en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y parece que el gran ausente es Dios. Pero déjame decirte en esta mañana, Dios no está ausente. Dios está bien presente, aunque a veces no estamos viendo el despliegue de su poder y no estamos viendo la manifestación de Él. Dios está presente. Y aunque te sientas como este pueblo asediado y te sientas rodeado, el salmista decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. La estrategia del enemigo, atemorizarte, aterrorizarte, quitarte la esperanza, quitarte la fe. Pero qué maravilloso es que Dios levanta palabra de esperanza en medio de los escenarios oscuros. En medio de escenarios desesperanzadores, amén, Dios levanta y trae palabra. Y en medio de esta situación se levantó el profeta Isaías. Y el profeta Isaías trae una palabra donde aconseja tener confianza en Dios frente a las amenazas del jefe asirio. Capítulo 37 de Isaías, versículos 6 al 7, el profeta Isaías le da una palabra y dice, decid a vuestro Señor, es decir, decid al rey, así ha dicho el Señor. Aleluya. Necesitamos estar más atentos al así ha dicho el Señor. Y no estoy hablando ahora de que te den una profecía. Estoy hablando de la palabra profética más segura que se nos ha dado la palabra, la Biblia. El así ha dicho el Señor. Aleluya. Y se levanta Isaías con una palabra porque Dios vela por su pueblo. Porque Dios vela por sus hijos. Porque Dios vela por nosotros. Él tiene una palabra. La palabra que nos sustenta, la palabra que nos sostiene. Y Isaías dice que no te asusten las palabras insultantes que has oído proferir a los siervos del rey de Asiria contra mí. Porque yo pondré en él un espíritu, oirá un rumor y se volverá a su tierra. Y haré que en su tierra perezca de espada. No temas a las palabras que está diciendo el enemigo. ¿Cuántas veces somos aterrorizados por las palabras negativas? Palabras negativas que pueden venir de un diagnóstico de enfermedad. Palabras negativas que pueden venir de la situación familiar. Palabras negativas que pueden venir en el ámbito económico.
Para ti, pastor, que me escuchas, palabras negativas que pueden venir en el ámbito ministerial. Y el enemigo es persistente con estas palabras, cuyo propósito tienen es sabotearnos, conquistarnos. Nosotros somos como ciudades fortificadas en Cristo Jesús. Y el enemigo sabe que estamos protegidos y que estamos cubiertos. Pero el enemigo sabe que si logra llamar nuestra atención con sus palabras de engaño, con sus palabras negativas, con sus palabras de seducción, con su propaganda militar, él sabe que puede obtener alguna ventaja sobre nosotros. O sea, la única manera que el enemigo puede tener acceso a nosotros es mediante lo que escuchamos. Fíjate que la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, cuando prestamos atención a la palabra de Dios, amén, nuestra fe se fortalece. Pero de la misma manera como la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, de la misma manera también el temor también puede venir por las cosas que escuchamos que no están en sintonía con la palabra de Dios. Y el enemigo lo sabe y a veces nosotros los creyentes lo ignoramos. Por eso a veces tú estás bien tranquilo, estás bien feliz, saliste del servicio como dicen algunos pompeados y de momento llegó este dardo de fuego con este único pensamiento que cogió ese pompeo que tú creías tener y te lo desinfló. Es como cuando vas aquí en tu carro conduciendo y se te vacía una goma. Entonces, como hay creyentes que solamente lo que viven es de vivir pompeado, pompeado y pompeado, pues se parecen a las gomas porque están pompeados. Y de momento el enemigo envió un dardo de fuego que le vació esa pompera que tenían. Y ahí, mire, nos cambió, el semblante nos cambió todo. Porque no supimos discernir que era una palabra del enemigo. No la supimos rechazar y no la supimos sustituir por una palabra de Dios. Y fíjate que el profeta da una palabra y les dice precisamente: no se asusten por las palabras intimidantes o por las palabras insultantes que están profiriendo los siervos del rey de Asiria. Pero ante esto, el enemigo responde y le dice, versículo 10, decid a Ezequías, rey de Judá, no te dejes engañar por tu Dios, en quien confías. Si te dice que Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria, porque eso no va a ser así. Amados, ¿no es esa la batalla que a veces tenemos? ¿No es esa la batalla de la fe? ¿No es esa la prueba de la fe? Las circunstancias que vemos no nos favorecen. El escenario que vemos no es el más halagador. Nos rodean los ejércitos, nos sentimos asediados. Pero en medio de todo esto Dios nos da una palabra a la cual aferrarnos. Una palabra, cuando Dios da una palabra es para que confiemos en esa palabra. Pero el enemigo no se rinde y contra esa palabra él va a traer una palabra contraria.
Y ahí es donde entra la batalla de la fe. Ahí es donde tenemos que decidir en qué palabra vamos a creer, en qué palabra nos vamos a amparar, en qué palabra vamos a estar firmes. Por eso 1 de Pedro 5:8 nos dice, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo el diablo, porque él anda al acecho. Él anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo ruge como un león. ¿Y cómo ruge como un león? Trayendo palabras negativas. Trayendo palabras que nos sabotean. Trayendo palabras contrarias a la palabra de Dios. Y cuando empezamos a creer esas palabras, definitivamente estamos en la posición de que Él nos devore. De que Él tome ventaja sobre nosotros. Y pastor, ¿por qué eso es importante? Bueno, eso es importante porque de cara a un nuevo año, amén, tenemos que ponernos firmes en la palabra de Dios. Y tenemos ya que madurar, amén, y empezar a dejar de escuchar estas voces del enemigo y empezar a escuchar la voz de Dios en la palabra y pararnos firmes en la palabra de Dios. Amén. Ahora, amados hermanos, me gustaría destacar en esta historia dos cosas de esta historia, ¿verdad? Como te dije, luego en tu casa te tomas el tiempo, te lees el capítulo 36 y el capítulo 37 de Isaías para que veas todos los detalles que no te los voy a dar en esta mañana. Pero me gustaría destacar de esta historia dos cosas. Primeramente, el papel que juega la fe en todo esto. Y que podamos entender que Dios tiene control de las circunstancias. Dios tiene control de todas circunstancias de las cuales nosotros no podemos controlar. Hemos visto ya la prueba de la fe de este rey y de este pueblo. Cuando el enemigo le manda a decir, mira, que tu Dios no te engañe. Has recibido una palabra, pero no te dejes engañar. Porque Jerusalén no será entregada. ¿Cuántas veces nosotros recibimos una palabra, amados hermanos? Recibimos la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces vienen esas voces, verdad? Que nos dicen, no, Dios te está engañando, eso no es verdad. Es como la serpiente le habló a Adán y Eva, con que Dios os ha dicho. Es decir, el enemigo siempre va a poner en tela de duda la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Las filosofías van a poner en duda la palabra de Dios. El racionalismo va a poner en duda la palabra de Dios. Los ateos van a poner en duda la palabra de Dios. El incrédulo va a poner en duda la palabra de Dios. Y el diablo, que sabe que la palabra de Dios es verdadera y veraz y genuina, como él lo sabe, también va a poner en duda la palabra de Dios. Porque él sabe que cuando empezamos a creer la palabra de Dios, amén, eso nos mantiene firmes. Él sabe que cuando empezamos a creer la palabra de Dios, Él no puede sabotearnos. Aleluya. Cuando Él se encuentra con un creyente, amén, que se para firme en la palabra de Dios, Él busca por aquí, Él busca por allá, Él busca por la puerta trasera, Él busca alguna rendija como el ratón, pero no la encuentra. Entonces, ¿sabe lo que dice? No, déjame seguir a la casa del otro vecino. Déjame seguir a la casa del otro creyente que no cree la palabra de Dios.
Déjame seguir a la casa del creyente que cree en cuentos y en fantasías y en cosas y en falacias. Déjame seguir, amén, a la casa del otro creyente que se pasa escuchando cuántas cosas sale, amén, en el internet, porque ahí yo tengo oportunidad. Ahí lo puedo enredar. Ahí lo puedo confundir. Pero con este no puedo. Con este intento, pero él es como Jesús. Él dice, escrito está. Aleluya. Por eso dice otra parte de la Biblia que resistamos al enemigo, hay que resistir firmes en la fe. Amén. Hay que resistir firmes en la fe. Y eso se hace cuando nos mantenemos firmes en la palabra. Así que están siendo probados. El rey está siendo probado. La fe está siendo probada. Pero vemos que hay un refugio para la fe. ¿Qué hizo Ezequías? Ante estas amenazas, ante estas cartas escritas, porque eran cartas escritas que le enviaron a él con estas amenazas. Hoy en día tal vez tú no recibes cartas escritas, pero recibimos malas noticias por la televisión. A veces vemos cosas en Facebook que nos desmoralizan. A veces nos conectamos hasta con cosas que no queríamos y de momento algo nos afectó. El rey tomó las cartas y las trajo delante de la presencia de Dios. Las extendió delante del Señor, las llevó en oración. Las llevó a la presencia de Dios. Señor, mira estas amenazas. ¿Sabe qué eso hicieron los apóstoles? Cuando empezaron a ser perseguidos. Cuando Juan y Pedro fueron llevados al concilio para ser cuestionados de por qué estaban predicando en el nombre de Cristo. Y les prohibieron predicar en el nombre de Jesús. Y ellos les dijeron, no, nosotros no podemos, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero los amenazaron. Y cuando los liberaron, ellos se fueron allá con la iglesia y oraron al Señor. Hechos 4:29. E hicieron lo mismo que hizo Ezequías. Oraron al Señor y le dijeron, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor. ¿Te sientes amenazado? ¿Te sientes amenazado por alguien? ¿Te sientes amenazado por la vida? ¿Te sientes amenazado por circunstancias? ¿Te sientes amenazado por las noticias? ¿Te sientes amenazado por la incertidumbre que depara este nuevo año? Ve a la presencia de Dios. Preséntale tus temores. Preséntale las amenazas del enemigo. Hay un refugio de fe. Hay un lugar a donde acudir. Aleluya. Entonces habrá una respuesta de fe. Porque Dios siempre responde por medio de su mensajero escogido. Dios siempre va a responder. Aquí pienso en mi hermana Marilyn. Porque mi hermana Marilyn, ella se caracteriza. Ella tiene una manera muy particular de que Dios le hable. Y ella está muy siempre, ella está muy en sintonía. Amén. Y ella nos ha testificado ya en muchas veces de las veces que Dios le ha hablado en determinados momentos y cómo ha recibido una palabra de donde menos ella se lo espera y donde menos ella se lo espera. ¿Por qué? Porque Dios tiene siempre un mensajero, una palabra, y ese mensajero, esa palabra no siempre va a llegar a través de un profeta.
No siempre va a llegar por el profeta Isaías o por el siervo de Dios o por la sierva de Dios. A veces esa palabra va a llegar de una manera que si no estamos en sintonía la perdemos. Pero la respuesta de fe llegó ante la oración del rey. Isaías 37:21. Entonces Isaías, hijo de Amós, le envió este mensaje a Ezequías. Así dice el Señor Dios de Israel: por cuanto me has rogado, me has orado respecto a Sennacherib, rey de Asiria. Lo demás usted lo lee. Pero el punto es que Dios le dice: por cuanto oraste. Por cuanto oraste. Dios está comprometido con nuestra oración. Dios responde a la oración. Y claro, no a cualquier oración. Dios responde a la oración que está en su voluntad y a la oración que se hace con fe a quien se ora, ¿verdad? Y entonces el profeta le da una señal. Esa fue la palabra que leímos al principio. Es decir, para que creas, para que veas que esto va a ser así, para que no tengas duda. Esta será la señal para ti, Ezequías. Este año comerán lo que crezca por sí solo, y el segundo año lo que de allí brote. Pero el tercer año sembrarán y cosecharán, plantarán viñas y comerán su fruto. Una vez más, los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíces abajo y arriba darán fruto. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, del monte de Sión un grupo de sobrevivientes. Y esto lo hará mi celo, el celo del Señor Todopoderoso. El profeta está dando una señal de supervivencia segura. Mira cómo es Dios. Dios no solamente le dio una palabra, sino que también le da una señal para que estuvieran confiados. Acuérdense, lo que ellos estaban viendo ahora mismo era ejércitos rodeando la ciudad. ¿Sabes? Dios está dando una palabra, pero tú estás viendo todos los días la amenaza latente de que te puedan invadir. Aleluya. Pero cuando Dios a través del profeta da esta señal, lo que le está diciendo es que en un periodo de 12 meses, de un año, la tierra estaría libre de los invasores y la agricultura que en aquel momento estaba detenida o obstruida porque no podían sembrar, recuperaría su curso normal. Acuérdense que ellos estaban asediados y Dios le está diciendo: van a depender de lo que tienen ahora. Y el año que viene la tierra producirá y de eso se van a mantener. Pero ya luego entonces ustedes van a poder volver a su quehacer normal, porque ya el enemigo no va a estar presente. Ya el enemigo no los va a estorbar más. Y hay cosas, amados hermanos, cuando leí esta palabra, tengo que decirte que hay cosas que no son para siempre. Hay pruebas que no son para siempre. Hay llamados procesos que no son para siempre. Amado, hay cosas que no son para siempre. El salmista decía en el Salmo 35, porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Pero hay creyentes que parece que viven toda la vida en ira y que disfrutan el favor por momentos, por goteos. Pero no es así. Porque por un momento será su ira,
pero su favor, su gracia dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría. Hay cosas que no durarán para siempre. Amado, hay cosas que no van a durar para siempre. Y hay contestaciones que tampoco tendremos que esperar para siempre porque Dios las va a responder. Aleluya. Hay sufrimientos que no van a ser perpetuos. Amén. La cautividad no será para siempre. Hay momentos en que tu boca se llenará de risas. Y hay momentos que serás como los que sueñan. Aleluya. No siempre vas a ser el mártir. No siempre vas a ser la víctima. Aleluya. Levántate en esta mañana en el nombre de Jesús. Sacúdete en esta mañana. Deja el viejo ropaje de este año 2023. Deja el ropaje de la angustia. Deja el ropaje del dolor. Deja el ropaje de la autoconmiseración. Deja el ay bendito. Deja el lamento borincano. Deja la queja. Aleluya. Como decía Pablo, deja atrás lo que quedó atrás y extiéndete a lo que está delante. La prueba de la fe, el refugio de la fe, la respuesta de la fe y finalmente la liberación de la fe. Dios le dio la victoria a este pueblo. La Escritura nos dice en el versículo 36 que el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. Y a la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Todo aquel ejército que rodeaba aquella ciudad. Aleluya. Y Senaquerib, el rey, levantó el campamento y como dicen los puertorriqueños, a Juyil Crispín. Volvió a Nínive y permaneció allí, pero se creía que estaba seguro, pero ya Dios había dado una palabra. Dios había dicho que iba a volver, iba a regresar por el camino que vino y allá iba a morir. ¿Y sabes qué? Que un día mientras adoraba en el templo a su dios Nisroch, sus hijos lo mataron a espada y escaparon a la tierra de Ararat. Así que la palabra de Dios se cumplió tal como Dios lo había dicho. Y ese pueblo que estaba en asedio, ese pueblo que estaba en amenaza fue liberado por el Señor. Esta mañana cierro. Estamos en este punto del año ya, en las postrimerías, ya dentro de pocas horas despedimos el año. Y hay dos cosas que solemos hacer en este tiempo. Una es que miramos hacia atrás, miramos a lo que ha sido este año. Y lo segundo que hacemos es miramos hacia el frente, hacia el porvenir, hacia este nuevo año. Y creo que si miramos hacia atrás, en lo que ha transcurrido de este año y lo que ha sucedido, debemos mirar atrás no para lamentarnos, no para quejarnos, no para pensar en lo que pudo haber sido y no fue, o lo que no alcanzamos, sino más bien mirar atrás para agradecer a Dios. Mirar atrás, ser agradecidos y adorar a Dios. Más que pensar en lo que tal vez nos faltó,
más que pensar en la petición que tal vez no fue contestada, es un tiempo para darle gloria y honra al Señor, porque hasta aquí Él ha estado con nosotros. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Y puede ser que a este momento todavía haya amenazas, por así decirlo, o temores que asedien tu vida. Puede ser que todavía sientas el asedio de circunstancias que no están bajo tu control. Aquellas cosas por las cuales tú simplemente puedes orar como lo hacía Ezequías y presentar esas cosas delante del Señor. Pero la palabra de Dios en esta mañana nos ha enseñado que por sobre todas las cosas, que por sobre todas las circunstancias, que por sobre todo asedio aparente del enemigo, Dios tiene el control. Que Dios está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Aleluya. Que Él conoce tu futuro y que los tiempos están en sus manos. Aleluya. No tienes que entrar a este nuevo año con incertidumbre o con temor, porque como decía el salmista, mis tiempos están en tus manos. Salmo 31:15. Ezequías sabía y supo a quién acudir en tiempo de necesidad. Él tenía un refugio seguro. Como dice el Salmo 91, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Y qué él hizo? Él puso su fe en Dios. Cuando su fe fue probada, ¿qué él hizo? Puso su fe en Dios, confió en Dios y Dios le dio una palabra a la cual él se aferró. La Biblia nos dice en Hebreos 6, 17 y 18 que Dios nos ha dado su promesa y Dios nos ha dado su juramento, dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, para que tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Aleluya, no tenemos más refugio seguro que su palabra. No hay nada más seguro que su palabra. Aleluya. Entonces, en esta mañana, ¿sabes qué? Podemos dar gracias a Dios por la victoria. Amén. O sea, hoy cerramos dándole gracias a Dios por la victoria. Primera de Corintios 15, 57. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la escritura que en esta mañana la utilicé para que viéramos que Dios es el Dios que nos da la victoria. Pero yo quiero decirte en esta mañana que en Cristo Jesús ya nosotros tenemos la victoria. Amén. Y que no importa las circunstancias que se puedan presentar en este año, y Dios nos ayude, y Dios nos sostenga, ya tenemos la victoria. Él ha dicho que ya somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Y añado más, primera de Juan 5:4. Nos dice que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Aleluya. Vence cualquier asedio. Vence cualquier príncipe. Amén. O rey asirio. Aleluya. Y esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Párate firme en esta mañana, amado hermano. Es tiempo de dar gracias a Dios y es tiempo de simplemente estar confiado
Y déjame recordarte algo, y con esto termino. Pablo nos decía en Colosenses 3:3, ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Ponte pie en esta mañana. Amado, tú que me escuchas, amado, por internet, amada, no tengas miedo, no tengas temor. El Señor está contigo. El Señor está contigo, como poderoso gigante. El favor de Dios te rodea, como leía nuestra hermana pastora al principio. El favor de Dios como un escudo nos rodea. Amén. Y yo creo que lo que necesitamos, amén, en este momento es la convicción de que Él estará con nosotros. Hoy yo no te estoy hablando de metas para el nuevo año. No te estoy hablando de resoluciones. No te estoy hablando de la agenda o la palabra profética para el 2024. Amén. Te estoy hablando de la realidad que tenemos en Cristo. Amén. Para que estés seguro, para que estés firme, para que sepas que atravesarás tiempos a veces adversos, pero que tengas la convicción y la seguridad de que Dios está contigo y que puedas aferrarte a la palabra que Dios te da. Y que podamos entender que Él es el Dios que nos ha dado la victoria y el Dios que siempre nos da la victoria. Pongámonos en pie en esta mañana. En esta mañana vamos a orar. En esta mañana vamos a darle gracias a Dios por este año que ha pasado. Y vamos a decirle al Señor, Señor, yo seguiré confiando en ti. Señor, yo seguiré creyendo en ti. Aleluya. Si tu fe se ha debilitado, si te has desilusionado con Dios, si te has vuelto un poco rebelde con Dios, amén, hasta un poco malcriado con Dios, pídele perdón a Dios. No puedes entrar al año así, eso te roba las fuerzas. Amén, eso te quita, eso te sabotea. Cambia la manera de pensar. A veces el enemigo logra poner ese chip negativo en nuestras mentes y nos roba todo. Pero en esta mañana, si alguna resolución hubiera que hacer, es cambiar nuestra manera de pensar. Amén. Si alguna resolución hubiera que hacer, es la resolución de creo en ti, Señor. Voy a confiar en ti. Me levanto en esta mañana. Aleluya. Confío en tu palabra. Aleluya. Ninguna palabra del enemigo prosperará. Gloria al nombre de Jesús. Señor, gracias te damos. Gracias te damos por este año que ha pasado. Si podemos estar aquí hoy congregados, tal vez en el mejor lugar que pudiéramos estar, es porque tu mano, aleluya, ha sido con nosotros. Gracias, Señor, porque nos sacaste del lodo cenagoso. Gracias, Señor, porque en los momentos que estuvimos confundidos, en los momentos que estuvimos abajo, en los momentos de fracaso, y no hablo de este año, hablo de toda la vida. Amén, tú nos sacaste, Señor. Y en esta mañana te agradecemos. Hacemos memoria, Señor, de lo que era antes, pero para agradecerte, Señor. No mirando las carencias, no mirando lo que nos falta, no mirando tal vez lo que no se cumplió, lo que no recibimos. No, gracias, Señor, por lo que ya tenemos. Gracias, Señor. Gracias porque
has bendecido nuestras familias. Gracias, Señor, porque nos has dado salud, nos has sostenido, nos has sustentado. ¿Qué más podemos, Señor, pedir? ¿Por qué nos deberíamos quejar, Señor? Gracias por tu bien, Señor, por tu misericordia y por tu gracia. Gracias, Señor, por esta congregación. Gracias por cada hijo de esta congregación, Señor, que ha sido fiel. Un remanente pequeño, Señor, pero es el remanente, Señor, que tú amas, que tú sostienes, que tú edificas, amén, que tú día a día estás guiando, Señor, que tú día a día estás madurando y haciendo crecer. Gracias, Dios mío. Gracias por cada uno, Señor, tal y cual son, Dios mío. Porque tú los amas, Señor. Tú los amas, Señor. En esta mañana, Señor, reafirmamos nuestra fe y nuestra confianza en ti. Desconocemos los retos, Señor, que vengan en este nuevo año. Desconocemos los valles o las montañas que tengamos que subir. Aleluya. Pero reconocemos que tú estás y estarás con nosotros. Díselo al Señor, Señor, tú estás y estarás conmigo en cada paso, en mi levantarme, en mi acostarme, en mi quehacer diario. Ahí tú estarás guiándome y dirigiéndome. Que tu palabra, Señor, siempre esté en mi oído, Señor, y que pueda desechar, Señor, toda palabra viciosa o ociosa, Señor, que no me edifica, que no me añade, Señor. Dame sabiduría, buen juicio y discernimiento, Señor. Que aquellas peticiones que no han sido contestadas, Señor, puedan manifestarse, Señor, puedan ser contestadas en este nuevo año. En el nombre de Jesús. Que podamos tener una actitud, Señor, como aquellos que han vencido, como aquellos que son más que vencedores, Señor. Amén. Declaramos que tú nos guardarás, que tú nos cuidarás, que tú nos guiarás, Señor, a través de este nuevo año, Señor. Y que tú manifestarás, Señor, tu buena obra y tu buen propósito en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Vive Cristo. Vive Cristo. Amén. Aleluya. Damos gloria y honra al Señor.